Estás en Metrópolis Querétaro. Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Muy buenos días, queridos amigos. Otro episodio más de Conversaciones con Lila Cruz. En este programa, en este lugar mágico, tenemos hoy el honor de entrevistar a nuestro querido Edgardo Cabrera. Muchísimas gracias por recibirnos. Escritor, empresario, tenor, ¿qué más? O sea, es todo. Eres presidente de varios del Skol, Bernal. Skol, has tenido varios puestos honorarios, has llevado a Bernal a que lo conozcan mundialmente a través de obras, a través de tus acciones, de una acción loable a través del turismo que representas aquí en Bernal. Creo que has hecho una labor importantísima. Y bueno, vamos a ir desmenuzando la vida e historia de nuestro querido Edgardo, empezando por la infancia. Bueno, nos vamos a ir por momentos históricos de toda la gran trayectoria que tienes. Por favor, cuéntanos un poco de dónde vienes, cómo es el origen, este lugar tan bello y tan mágico de Bernal. Eres oriundo de aquí. Platícanos un poco de tu historia. Muchas gracias, Lila, por venir a verme para platicar de historias, justamente, que eso es lo que hace a las personas, sus historias, sus legados, sus costumbres, sus tradiciones. Y bueno, Edgardo nace en este pueblo de Bernal en 1947, o sea, hace ya un poquito más de 78 años. Vengo de una familia de los Cabrera, que fueron prácticamente los fundadores de Bernal. Se inicia la historia de Bernal cuando Juana de Cabrera, que vivía en San Juan del Río, le gustó este territorio porque había una piedrita así, la veían desde San Juan del Río. Y ahí comienza la historia y en 1647 comienza la llegada de los primeros pobladores de Bernal, el teniente Alonso Cabrera, acompañado de dos de sus mayores hijos, con unos soldados, supuestamente para pacificar la región, como se acostumbraba históricamente la conquista, el crecimiento de los españoles en toda la geografía del nuevo continente que estaban descubriendo para maravilla de Europa, por supuesto. Y es así como nace Bernal. Soy hijo de una familia de 5 hermanos, 2 hermanas. Ya se adelantaron mis hermanas mayores. 2 de mis hermanos mayores, y quedamos 3. Yo soy el más pequeño de los 3, con 78 años, soy el niño Edgardo. El consentido. Sí. Y es así como yo tengo la fortuna, le doy gracias a Dios de haber nacido en la provincia. Siempre me ha seguido ese sentimiento de ser oriundo de un lugar chiquito. No, y la infancia, me imagino, tan bella, que tuviste contacto con la naturaleza, los animales, todo este bello lugar. A ver, cuéntanos algunas anécdotas por ahí que recuerdes. Sí. En ese entonces, en verdad no había más que una escuela hasta 6º año. Por cierto, una vez me expulsaron porque era terrible. Terrible. Pero y a ver lo que son las cosas. Me reprobaron en matemáticas en 3er año, y después, ¿cómo es la vida? Un Edgardo que desarrolla un observatorio astronómico donde las matemáticas, la física principalmente, es la que se maneja en ese observatorio. Entonces mi niñez transcurre corriendo de un lado para otro, cuando los pequeños jugábamos a las escondidas, a las canicas, al trompo. Yo fui muy malo en las canicas, no tenía fuerza en mis dedos, pero para el trompo ahí sí, era igual para la resortera. Entonces ese niño vivió hasta
los 6 años aquí. Yo perdí a mi madre muy chiquito, a los 10 años, por necesidad y por ese interés de estudiar más. Me fui a Tepic, Nayarit, donde estaba una hermana. Ahí trabajé un año, perdí un año de escuela. Pero alguien me dijo, oye, ¿por qué no sigues estudiando la secundaria? En Bernal no la hay. Dice, mi familia vive en Mazatlán, ya a mí me van a cambiar, yo te ofrezco que te vayas para allá. Pero la hermana que vivía en Tepic se cambió justamente a Mazatlán. Y ahí hice mi secundaria en uno de los colegios más hermosos del planeta. Ya cerró desafortunadamente y se llamó Colegio Pacífico. Imagínate, Lila, tener mi pupitre, aquí es de madera, chiquitos, y estar apoyándome en la la ventana, y viendo el faro de Mazatlán y los barcos pasar. Wow, yo estudié la secundaria nocturna por necesidad, tenía que trabajar para mantener mi secundaria. Entraba a las 6:45 y salía casi a las 11 de la noche para correr, tomar un autobús y llegar a mi primer empleo, en la primera entrada al turismo, que fue el Hotel Playa Mazatlán, que en ese tiempo era como wow, el Playa Mazatlán y el Belmar en olas altas. Y ahí fue mi primer encuentro con el turismo, con esa necesidad de explorar y de soñar. Algún día tendré un hotel, yo decía, pero era un empleo menor. Primero me mandaron al almacén, terrible, estar contando latas, contando cucharas, cuchillos, todo. Después me mandaron a la recepción y ahí el mundo se me abrió, porque entraba en contacto directo con las personas. Con las personas, esencialmente con el turismo de Estados Unidos, los gringos que iban a la casa de venado y al fishing. Y ahí dije, no, yo soy de aquí. Y después de allí, de estar en el Pacífico, me voy a Tampico porque allí encontré un trabajo y estudié mi prepa. En ese tiempo, en mis años, se usaban las preparatorias para medicina, para derecho. Y tenían un enfoque cada una, ¿no? Era como un propedéutico, por decir así. Yo opté por el derecho, siempre soñé ser abogado. De alguna manera influido por mi padre, que me inculcó 2 cosas: principios y valores. Eso es lo que hace a las personas pues distintas de los demás, dígase lo que se diga. Y ahí hice mi prepa, y al terminar se acabó la compañía, me quedé sin dinero, vendí hasta mis libros, no tenía dinero, y entonces pues ya me vine a mi tierra, a Querétaro. ¿Pero terminaste la prepa o...? Allá sí. Okay. Tengo mi certificado de bachiller en Derecho, así dice. Ya ahí nos sentíamos como abogados. Ya después me vengo a Querétaro, y después de un año de no poder entrar a la UAC, finalmente lo hice. Allí estudié la carrera de licenciatura en Derecho, en Querétaro, en la universidad, en donde también tuve la oportunidad de ser académico en la prepa que se le llamaba Las Perreras. Ahí se escribieron muchas historias, donde conocí a gentes muy importantes, porque la materia era redacción y lectura. Algo tiene que ver con esto. Con todos esos maravillosos libros escritos por nuestro querido Edgardo Cabrera. Bueno, ahorita hablamos de esa parte de los libros, sí. Pero bueno, para no interrumpir, sí. Bueno, sigamos. Ahí me encontré con Norberto Maya, Francisco Perrusquía, Tábola Rondo, después conocí a José Luis Sierra Salcedo, y incluso fue mi compañero ya en la escuela preparatoria, perdón, en la escuela de Derecho, y después él se fue, no sé si a Psicología o Filosofía, me imagino que a Filosofía y Letras. Entonces, pues estuve en un ambiente de ese Querétaro, precioso, donde todo el mundo nos conocíamos, todo el mundo era raros, pero la verdad teníamos un Querétaro magnífico. Sí, éramos, bueno, al bajar la Cuesta China había un letrero que decía 50,000 habitantes, y después ya pues llegamos muy grandes hasta 200,000.
pero era ese Querétaro donde nos conocíamos, donde saludábamos a las personas, donde íbamos al café La Mariposa, Sí. en fin, era un Querétaro donde aún sin dinero podías disfrutarlo mucho, y el que tenía un carrito o una carcachita te invitaba, pero te decía, ponga para la gasolina, y nos paseábamos en el centro dando vueltas y vueltas a ver. Era otro Querétaro, nada que ver con lo que tenemos ahora, aún con su desarrollo. Y ese Edgardo terminó su carrera de Derecho en la escuela, pero también trabajó en la universidad. Ahí, aparte de dar mis clasecitas de redacción y lectura, trabajé en el departamento, así se llamaba, de difusión cultural. Entré como secretario y después fui el jefe, y después con el maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez, ex rector, nos fuimos al Cerro de las Campanas. Fíjate que yo acompañaba al maestro Ramírez Álvarez y le grababa con una camarita Super 8, viendo lo que es ahora el emporio de la Universidad Autónoma de Querétaro, y platicaba, aquí va a ser derecho, aquí va a ser contabilidad, aquí va a ser química, allá arriba me decía, allá en esa parte, ahí va a ser la rectoría, y todo eso se realizó. Ya lo tenía visualizado. Sí, yo grabé esa película en Super 8, siempre he dicho, ojalá la rescaten, y ahí estuve trabajando unos años, pero ya no como jefe de difusión cultural, que fue un área muy bonita, porque estaba en ese mundo, tú me entiendes, con las gentes del teatro, de las orquestas, de los artistas plásticos. Yo ahorita veo a los grandes maestros como Nuestro querido amigo Rubén Maya. que seguramente era un chiquitillo que andaba por allí dando unos pincelazos, ¿no? En la Escuela de Artes Plásticas entonces ahí estuve, y ahí gané una beca en la universidad. Creo que fui de los primeros, si no el primer becario a nivel internacional de la universidad. Andando ahí, vi un afiche, es que pegan ahí, Sí. y ahí promocionaba la beca para ir a 2 centros multinacionales de tecnología educativa, y llené el cuestionario, y a los 15 días que me contestan que sí, que yo me tenía que ir, pero que rápido fuera a Relaciones Exteriores, porque ahí ya me tenían listo hasta mi pasaporte, nomás me sacaron la foto. Ajá. Y ya, Ellos tramitaron absolutamente todo. sí, bueno, ya corrí con el rector, que era el licenciado y maestro queridísimo José Guadalupe Ramírez Álvarez, y le dije, gané la beca, gritando, todo. Y el maestro me dijo, no vas a ir, porque aquí te necesito. Y seguramente me dijo, vas a pedir dinero, y la universidad no tiene dinero, Edgardo, no vas a ir. Maestro, hombre, déme siquiera para los pasajes de aquí a México. Nada. Y además, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Yo ya tenía un plan. Siempre en la vida he aprendido que hay que ahorrar. Poquito, cada quien en la medianía de sus capacidades. Yo tenía para el pasaje y todo, pero bueno. Le dije al maestro, yo ya tengo para el pasaje. No más déme permiso y manténgame el cargo de jefe de servicios audiovisuales. Así se llamaba entonces, no sé ahora. Creo que ya ni existe. Y entonces me dijo, está bien, lárgate. Así era el maestro. Vete, no te quiero ver, pero te comunicas constantemente conmigo. Sí, maestro. Y así fue cuando me fui al primer centro multinacional de tecnología con sede en Caracas, Venezuela, en 1975. Estamos hablando de hace 50 años. No, bueno, yo todavía no existía. Muchos, no, por supuesto, para nada. Entonces, era otro Caracas, era otro Venezuela, era un Dubái, lleno de riqueza, de todo bueno. Me tocó el auge de ese bello Nada país. que ver, me da tristeza porque yo viví ahí 5 meses. Y de ahí nos dieron a escoger a dónde ir, a otro centro multinacional en Santiago de Chile o a Brasil.
Pero como era el año 75 todavía, México había roto las relaciones con el gobierno de Pinochet, de Gustavo Pinochet. Entonces opté por Colombia y me enamoré de Colombia por su cultura, por su musicalidad, por todo lo que tiene ese bellísimo país verde de las Esmeraldas. Y allí terminé mi periplo de becario y regresé a la universidad y con el propósito de cambiar las metodologías del proceso de enseñanza, aprendizaje con los maestros, pues que toda la vida usaban el pizarrón y el libro. Y claro, lo que ellos disertaban, decían, hubo excelentes maestros, que no necesariamente necesitaban de ninguna herramienta, pero eran necesarios. Innovar esa parte. Y ya después, bueno, pues ya terminé allí, terminé mi carrera, busqué empleo en la Procuraduría de Justicia. Allí fui agente del Ministerio Público en tiempos del arquitecto Antonio Calzada Urquiza. Mi compañera era de agente, pues Magdalena, esposa de nuestro querido director de Plaza de Armas, Malena, fue mi compañera. Y después de ahí, por cuestiones políticas, salió el procurador, yo salí y me puse a litigar. Casi cuando se funda el Colegio de Abogados Litigantes, y meses después yo ingreso. Y a los 3 años, pues fui el presidente del Colegio de Abogados Litigantes, en ese mundo donde éramos a lo mejor primeros presidentes, entonces. Sí, creo que fui el quinto presidente. El que lo fundó fue Nacho Paulín. Sergio Herrera Trejo también fue el presidente. Sí, yo fui el quinto presidente. Y después de estar litigando, yo siempre, como me conoce, muy apasionado y todo, tenía un sueño de formar una gran agrupación de todos los profesionistas. Impensable. Incluso cuando supieron eso, me llamó alguien de gobierno del estado y me dijo que era magnífica la idea, me felicitaban y en que me apoyaban y que lo sumara al sector popular del PRI. Aunque yo era priista en ese tiempo y lo digo y no me arrepiento, fue una época pues, no había otro partido que PRI, y el PAN apenas comenzaba. Y claro, había el Partido Popular, pero eran muy chiquitos. Y la escuela de muchos políticos que ahora yo veo, pues hicieron allí. Y entonces les dije que sí, pero no les dije cuándo. Platiqué con otros presidentes, el de colegios de médicos, Chava Guerrero, doctor Salvador Guerrero, destacadísimo pediatra, del doctor Roberto A. Uoto, que es también una eminencia, de los ingenieros civiles, Carlos, ya la memoria no me da. En fin, ya algunos pues ya se fueron, de contadores, Salvador Chava, Septién Barrón, de un presidente de los colegios de ingenieros electricistas, que fue director del tecnológico de Querétaro, y ahora no sé si le sigan llamando así. Total, 7. Nos reuníamos escondidas, te lo digo, en un restaurante en Querétaro, en una bodeguita. Ahí nos reuníamos. El gobernador en ese tiempo era nada más ni nada menos que don Rafael Camacho Guzmán. Don Rafa, el negro. Terrible. Pero fue un magnífico gobernador, hizo mucho por Querétaro, muchas obras. Su carácter fuerte, contrastante, rupturista, pero amó Querétaro y no se le debe negar nada al mérito de don Rafael Camacho Guzmán. Y así es como Edgardo forma la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas. Ya me acordé también, Roy J. Madero. Roy. Me faltan 1 o 2. Basaldúa, Carlos Basaldúa, el de Ingenieros Civiles.
Total, se forma la FECAPEC. Trabajábamos primero el 16 de septiembre 51, Interior Altos, en una casa de don Manuel Isita entonces. Hoy creo que la Secretaría de Salubridad, ahí en contraesquina con la congregación hermosa de la Virgen de Guadalupe. Pues don Rafael nos respetó mucho. Nunca tuvimos ningún problema con ese gobernador. Respetó al gremio más elevado de los profesionistas, la entidad crítico pensante de las instituciones de educación superior. Hasta la fecha, pues ya corremos cerca de los 50 años con esa institución, que tú la conoces, la conocen muchos, ya es todo un emporio de Tú profesionistas. fuiste el que dio origen a esa institución de los colegios. Yo creo, yo fui el primer presidente y fundador de la FECAPEC. Y ahorita no sé si hay 20 y tantos colegios, yo ya no lo sé. Sí, ya donde quiera Ya, están haciendo ahorita sus es asociaciones y colegios y mil cosas, ¿no? Es modelo nacional. Dudo que haya otra en el país como esa federación. Tal vez en Monterrey y Guadalajara. Pero tengo mis dudas de que haya una federación, una de colegios de profesionistas que tienen como propósito fundamental defender el Estado de Derecho. Y más ahora que nunca, lo tengo que decir, es lo que se requiere este país. Defender la ley, la Constitución. Entonces, ahí está esa federación. Entonces, es el Edgar. Pues se me pasó, la política también estuve. Fui diputado, fíjate, por mi distrito. Después de la FECAPEC. No, antes de la FECAPEC. Fui diputado por mi distrito. En ese tiempo era el 7º, con cabecera distrital en Cadereyta. Y la gente me recibió muy bien. Yo no usé acordeones, nada de esas cosas. La gente iba y votaba. Eran otros tiempos donde realmente valoraban toda tu labor y trayectoria, no ahora que Pues es me el compadrazgo, el dedazo y los Nada. acordeones que hoy se utilizan. Claro que te influía mucho por mi trabajo yo fui incluso director del Centro de Capacitación Política. Pues ahí yo vi pasar a muchos de los que ahora son políticos. Los maestros que daban clases ahí eran Enrique Burgos, gobernador, Arturo Galde, en fin, gente ya muy prominente, los que son magistrados, ya te imaginarás tantas cosas. Entonces yo gané limpiamente, incluso con más votos del entonces candidato Carlos Salinas de Gortari, y me dijeron: fíjate que te vamos a quitar unos votos porque un diputado local no puede sacar más que el candidato a presidente del país. Claro, quítenme nomás déjenme, si gané a la limpia, déjenme así. Y fui diputado en una legislatura muy importante, con mucho debate. El Partido Acción Nacional entró con todo ahí. Y había un debate importante de parte de los panistas, hay que reconocerlo. Algunos ya no están, ya se fueron, ya murieron. Un Puga, Tobar ya no está. Otros ya se fueron. Y también del PRI ya se fueron de mis compañeros. Y tuve el honor de ser presidente del Congreso también, por el tiempo que permitía la ley orgánica y el reglamento. Entonces, pues también incursioné en la política. Después de tantas cosas allá, quiero decirte que me dieron dos chambas muy difíciles en el gobierno. Una, primero, como ya era diputado, el gobernador Mariano Palacios Alcocer, que es mi gran amigo, es mi maestro, fue mi jefe. Era gobernador y se vino la obra de lo que mal llaman presas Ibapán. Yo ahí estuve trabajando 5 años en el área social con el propósito de defender los intereses de las 3 comunidades que se sacaron para hacer allí la presa. Y ahí estuve casi viviendo parte de mi vida entre la montaña, entre los cerros secos, áridos, semidesérticos, el rugido de las máquinas,
el volar constantemente en helicópteros, en traer esas comunidades a un pueblo nuevo que por su decisión quiso que se erigiera allí en Mesa de León, un lugar seco, árido, ventoso, frío, pero ellos quisieron allí. Se les hicieron casas que ya quisieran muchas desarrolladoras hacerlas, de esas casitas. Se les pagó todo. E incluso participé en el traslado de sus restos, de sus panteones, apoyados por Salubridad, por la Dirección de Salud, sobre todo de Cadereyta, todos sus osamentitas, todo, a un cementerio que ya quisieran muchas ciudades tenerlo. Entonces ahí estuve con... ¿Cómo se llama hoy actualmente ese pueblo? ¿Cuál? ¿Cuál es el pueblo actualmente? ¿Cómo se llama? Es Bellavista del Río. Bellavista del Río. Tuve muchas experiencias porque además fue una obra magnífica, que se invirtieron más de 1.100 millones de dólares. Allí intervinieron 3 países. Por supuesto, los grandes ingenieros mexicanos, los franceses en la presa. Y luego los franceses hicieron el camino San Joaquín, Casa de Máquinas. Y también los italianos participaron. Se hicieron un túnel de 21.5 kilómetros de alto, que era imposible creer que lo hicieran entre rocas, con el propósito de sacar el agua para caer a una altura de más de 400 metros y hacer rodar las turbinas y generar la electricidad. Entonces, ahí estuve 2 años para terminar el licenciado Mariano Palacios Alcocer su periodo de gobierno, y después entra Enrique Burgos García. Y yo dije, bueno, era agotador aquello. Celebré más de 600 convenios con los campesinos. ¿Cómo fue posible que lográramos eso? Cuando unos campesinos echaron atrás el proyecto del aeropuerto allá en México, cuando estaba don Vicente Fox, y acá lo logramos. Bueno, pues yo pienso que como yo soy de la región, hablo el mismo idioma, y procuré hasta mis límites defender a esos campesinos que justamente se les sacaba de su lugar, de su mundo, que era maravilloso, porque ahí pasaba el agua. Y pues concluyó esa presa con el gobierno de Enrique Burgos. Pero me pidió mi amigo el exgobernador Enrique Burgos que le siguiera. Le dije, es que es una obra enorme. Síguele. Bueno, ya le seguí. No, pero es aparte, increíble estar en Zimapán y ver ya es un mar, es un brazo de mar. Pero además resulta que vino la federalización de la educación. Esto quiere decir que el gobierno federal descentraliza, por decir así, y la federación manda a los estados la educación básica. Y me mandan a otro frente de guerra. Entonces me nombran director general de recursos humanos. Pues toda la chamba del mundo, atender a los maestros. En ese tiempo era un poquito más de 13,000 docentes, más 500 o 600 administrativos. Me puedo equivocar, un poco más, un poco menos. Y yo la verdad, yo no quería ir. Era demasiado trabajo en la presa Fernando Iriart, mi querido Fernando Iriart, que insisto, es el nombre correcto que le llaman presa Zimapán. Le llaman presa Zimapán porque se hizo en los límites del estado de Querétaro y de Hidalgo. Y más adelantito de la presa está Zimapán, el pueblo, la ciudad, muy bonita, pero la presa no llega para nada para allá. Además se viene más para Querétaro que para Hidalgo, en fin. Y cuando me presenté en la UCEBEC, no me quiso el coordinador general. Me dijo así, palabras más, yo no lo necesito. ¿Sabes qué? Me llenó de alegría, yo no quería, pero era una orden del gobernador a través del entonces secretario de gobierno, el licenciado Jesús Rodríguez Hernández. Me dijo, preséntate, el gobernador de estas instrucciones. Y bueno, pues yo me regresé, pero como a los 15 días me dijeron, no,
es orden del gobernador. No sé qué le hicieron, qué le dijeron al coordinador, que después, cuando regresé, muy a mi pesar, pues casi con una alfombra roja, ¿no? Y después hice muy buena amistad con ese coordinador general. Una magnífica persona, una gente muy preparada, había sido secretario general de gobierno de Guanajuato, y ahí permanecí 2 años y me enamoré de esa labor de la educación básica. Es increíble lo que hacen los maestros. Sí, es un don de servicio, una vocación, porque realmente está súper mal pagado, Sí, inclusive hoy en día, y es todo un reto, o sea, son formas diferentes de pensar entre los papás, la burocracia y todo. Y ahora se ha complicado mucho, la ahora verdad. se ha complicado más y sobre todo porque que la hemos base, perdido ese tema de los valores tan importantes hoy en día, el tema del civismo que quitaron, que se me hizo aberrante que quitaron en los programas, y creo que eso ha sido... el cuidado de la naturaleza, los ecosistemas, cuidar el agua, todo eso. Bueno, es indiscutible que la educación es la base del desarrollo y progreso de cualquier nación. Y México a veces, algunos gobiernos apuestan al revés. Sí, a someter, a dormir y educar de acuerdo a... ¿No? Entonces no se entiende, ¿no? Ahí estuve 2 años y me dijeron, ahora se va de secretario del Cabildo de Querétaro. ¿Cómo? Yo ya estaba bien acomodado allí en la UCB. Y ahí me llevaron con mi querido amigo Ricardo Ortega Pacheco, es un gran amigo, casi un hermano. Y ahí estuve con el presidente Chucho Rodríguez Hernández, que en su tiempo era un tiempo que no había presupuesto por los problemas económicos que empezaron con Ernesto Zedillo Ponce de León y toda esa discusión que no quiero tratarla en este caso. Entonces no había casi presupuesto, pero aún así con eso se hicieron muchas cosas. Incluso se le regresó el nombre en la ciudad, porque le decían a uno, ¿de dónde eres? Allá me dijo, de Querétaro. Sí, pero ¿de dónde eres? ¿De qué parte? Pues de Querétaro. No, la ciudad se llama Santiago de Querétaro. Y yo te veo que le nombran a la capital Querétaro. No, la ciudad se llama Santiago de Querétaro. Se regresó y además se organizó un hermanamiento pero mundial con la ciudad de Santiago en el mundo. Me tocó yo sí ser el secretario técnico mundial de las ciudades de Santiago en el mundo. Entonces batallaba mucho porque no había los celulares, no había la tecnología, no, eran unas máquinas, tú ya no las conociste, que se llamaron fax. No, sí, claro que sí me tocaron los fax. Y máquinas así, teclas. Yo estudié mecanografía. Bueno. Ojos tapados, que nos tapaban los ojos. Bueno, pero se logró hermanamiento, te voy a decir de qué lado a lado. Con Santiago de Compostela, España. Norte de España. En el sur, con Santiago de la República de Chile. En el Caribe, con Santiago de Cuba. Con Guatemala, Santiago los Caballeros. Y con Venezuela, Colombia, Estados Unidos, qué sé yo. Bueno, hasta hubo un viaje a China en el 97. Todo esto pasó en el 97. Me tocó ir como jefe de la legación diplomática y fue admirable ese viaje porque en ese tiempo yo pensaba que China era atrasada. Y cuando estuve allá, no lo podía creer, el desarrollo industrial, tecnológico, en el 97, hace 28 años, y ya era grandiosa China, ¿no? El evento se realizó en la ciudad de Sichuan, provincia de Hebei, a 198 kilómetros de Beijing. Nos trataron como reyes. Tuve la fortuna de estar sentado en un evento donde al otro lado, de primera fila, con el representante de Inglaterra, más allá de Alemania. Ellos ya avisoraban que se venía China.
Mientras acá en México pensábamos que los chinos todavía andaban con sus sombreritos de paja. No, nada. Pues yo creo que ellos también nos veían como en burro nada más. Con el otoño, sombrero y una cobija enrollados. Pero, y sí es que sabían que existía México. pero los chinos sí muchos no. sabían Ujú. y querían tener relaciones por todos lados con México. Y Querétaro, fíjate, Querétaro es centro de la República, cerquita del Pacífico por Manzanillo y por el Atlántico con Veracruz, con Tampico. ¿Sí? Ellos nos tenían bien focalizados. Entonces Querétaro les parecía el punto de partida estratégico para mandar sus comercios cerquitita de Querétaro, Matamoros, por tierra, por tren. Entonces nos trataron como representantes de un país, el municipio de Querétaro. Bueno, yo llegué realmente echando brincos y todo, pero regreso a la realidad de México. China, esto, lo otro, aquello. Logramos que una autoridad de China, vinieran 2 veces a Querétaro. Entre ellos, el que era alcalde de Cizazuá, provincia de Bey. Personalmente lo atendí, lo paseamos por Querétaro, le gustó Querétaro en el 97. Su música, todo. Es muy respetuosos ellos. No son parlachines, son muy serios. Pues resulta que este alcalde, ahora con Jinping, es uno de los secretarios. Es el secretario de Alimentos de China. China. ¿Cuántos habitantes tiene China? Hay que hablar un poco de geopolítica, ¿sí? Para poder entender lo que pasa en el mundo. China tiene ahorita 1.350 millones de habitantes, que me corrijan. Imagínate un secretario de alimentos, la importancia que tiene para China y para su líder actualmente, que es el que representa ya es el poder más grande, China. Está primero China, luego sigue Estados Unidos, ya segundo China, segundo China, y después está la India. ¿Cómo que la India? La India tiene un gran desarrollo tecnológico, coches al espacio, todo lo que tú quieras, ciencia, ¿no? Y después en un cuartito lugar, pues está Rusia, Alemania. Entonces vuelvo a China, la importancia que tiene Querétaro, y que ahora lo estamos viviendo con los gobiernos que traen inversiones. Pues yo no veo chinos, pero sí está trayendo lo que tenemos ya en Querétaro, de Canadá, de España, de Alemania, de Inglaterra. Ya los de Estados Unidos no los cuento porque ya ellos es parte de su casa. Pero todos esos países ven cómo se coloca aquí Querétaro en el ombligo del país como una potencia. Yo hace días platicaba con un político, a ver si me desmentía. Querétaro, en los años, y tengo que decirlo, del PAN, y después llegó Pepe por un tiempo. Querétaro, tenemos un crecimiento sostenible en un momento dado tan grande como los países asiáticos, como los tigres de Asia. Eso lo tienen que saber los queretanos, tenemos que saberlos. Y Querétaro nunca ha caído de la media nacional, y somos a veces un poquito, un punto, medio punto, arriba de la media nacional. Por eso Querétaro destaca, y por eso Querétaro tiene más de 50 universidades, y por eso Querétaro brilla. Y claro, también tiene sus problemas, ¿no? Sí. Crece, necesitamos más energía, crece, necesitamos más agua, pero ese es un tema que de eso no tenemos por qué abordarlo aquí, ¿no? Y más ahorita con la presa Fernando Iriar, ingeniero Fernando Iriar, no, Simapán, señores políticos, señores, a los periodistas, pues pregunten. Que no es presa Simapán. Es Fernando Iriar, ingeniero Fernando Iriar, que fue director de la Comisión Federal de Electricidad cuando se hizo, y en su honor le pusieron su nombre, la CFE. ¿Sí? Es por eso. Entonces, pues, es el legado que han dado en muchas cosas.
¿Y la parte de escritor cuándo entra? O Ah, sea, todos esos libros, y aparte bueno. la parte poeta Mira, y la parte de tenor. Bueno. Pero vamos primero a la parte de escritor, vamos a ¿Cuándo? meternos a la literatura. a la literatura. En 1992, yo cansado de Presas, Fernando Uriart, cansado de Eusebex, porque se cansa uno, no porque no me gustaras, pues ya, yo ya soy de edad, como dicen, ¿no? Y además, yo litigué, yo tenía un despacho, fui presidente del Colegio de Abogados, como no fui el primer presidente, yo soy el fundador, y vaya que para ser presidente de abogados y lidiar con abogados no es cosa fácil. Sí. Entonces, pues ya llegó un momento en que yo tomé la decisión de regresarme a mi pueblo. Y mi amigo Enrique Burgos García me dijo, porque yo tenía una propiedad aquí a la entrada del pueblo, ya hacíamos fiestas allí, en fin, ¿por qué no haces un hotelito aquí? Dije, pues aquí no vienen turistas, vienen 20 al año. No, este es un lugar muy bonito, la Peña atrae mucho, que la Peña, la gente, todos saludan, son amables, son muy... Esto les gusta a los turistas. Pues a la segunda vez que me dijo Enrique, abrimos, soy el padre de la hotelería Bernal, se llamaba Mesón Quinta Celia. ¿Cuántas habitaciones tenía? 4. La mía y 3 que se las prestaba a los amigos cuando venían a las fiestas. Pues abrimos el hotel, pusimos unas mesitas, bueno, ya teníamos todo porque allá había fiestas allí. Nos descubrieron gentes de la Ciudad de México, se fueron fascinados, fueron de chismosos allá, que había un lugar precioso, un pueblito chiquito, con una montaña y un hotelito chiquito. Y empezaron a llegar los turistas. Se me llenaba cada semana. Pues como no, cobramos 120 pesos por noche. Sí, pues en aquel tiempo, en los 90, estoy hablando hace de 30 años, y ahí empezó la hotelería invernal y el turismo. Otros vecinos me vieron, amigos, y veían carros, siempre tienes lleno, pues 4 o 5 carritos, ¿verdad? Y empezaron a hacer hotelitos chiquitos. Pompeyo Vega, con 5 habitaciones, Sarita Feregrino, es también una guerrera y una luchadora de Bernal, por todo lo que signifique cuidar Bernal, su costumbre, su tradición, todo. Sarita Feregrino. Y bueno, y empezaron los hoteles. Yo fui fundador también dentro del área de turismo, ya que estamos en ese plan, del Club School International de Querétaro. Y también fui su presidente, fui el tercero. Y volvemos, brincamos ahora a Bernal. Yo vi crecer tanto Bernal, pero sobre todo por el turismo. Y sí hizo necesidad de que decían las personas, ¿por qué no escriben algo del pueblo? Pues no había redes, no había nada. Y entonces escribí este libro. Ese es el primero, ¿no? Este es 4ª o 5ª edición. Pues, no, pero Bernal Mágico es tu primer libro. Yo arranqué aquí, perdón, sí. Y entonces, pues escuchando a las personas y conociendo me atreví a escribirlo. ¿Cómo era Bernal de ese tiempo? ¿Cómo lo veía yo? ¿Cómo lo escuchaba? Y con miedo, debo confesarlo, escribí este libro y lo presenté en la Casa del Faldón. No sé si todavía existe. Sí, claro. En un barrio hermoso, al otro lado que le llamaban de la ciudad. Bueno. Y me ayudó Enrique Villa, una gente muy culta, con los mejores nexos en la Ciudad de México. Está en San Luis Potosí, creo que en el museo. Y me prestó allí el lugar para presentarlo. Yo llevé temerosamente una cajita eran cajitas de 25 libros, llevé 2 de 50. El arquitecto Carlos Arbizu fue también de los que me presentaron, un director de arquitectura del TEC de Monterrey, con mucha cultura también, en fin. En la presentación, aunque un amigo me decía que si yo no era escritor, mejor los regalara, pues se acabaron todos.
Y eso se ha vendido más de 30,000 libritos. Y aquí es donde nace la frase: la Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo. Primero el Peñón de Gibraltar en el Mediterráneo, y después Peñón de Azúcar en Río de Janeiro, y aquí la Peña de Bernal. Esa frase que tú la escuchas en todas partes ya del mundo, porque Bernal ya es internacional. Ahí comenzó el periplo por la literatura. Después mis lectores me decían o me llegaban a encontrar: oye, Edgardo, ¿por qué no amplías y hablas más de las leyendas? De las leyendas. Sí, nos gustaron. Entonces viene otro libro. Leyendas y tradiciones. Ahora, ¿por qué? Son libros de poquitas páginas, ¿no? Está muy, tiene muy 93. adecuado para todo mundo, Bueno, ¿no? Muy adecuado. Este tendrá 100. Entonces también escribí este libro que, bueno, este me hizo hasta llorar. Otros tiempos. Cuando va yo del Bernal de otros tiempos, ¿no? Donde a veces venían unos carritos viejos. ¿Eh? Entonces, escribí otros tiempos. Hablo muchas cosas que no se han dicho, no se han escrito. Después, platico con un amigo que vivió cuando mataron a un coronel. Y me fascinó su historia. Tú ya lo leíste, seguramente. Sí. Él la vivió. Y este libro ya fui invitado para que lo presentara en Estados Unidos. Lo presenté en San Antonio, Texas, en el auditorio, un auditorio que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Allá tienen una unidad, la UNAM, de historia y de no sé cuántos. Y así empecé a escribir más: El tesoro del emperador, o Mundo Orate. ¿Cuántos libros tienes hasta el momento? Voy por la 10ª novela que está por salir, de una vez te la digo, se va a llamar La llave. Pero ahora con tanta tecnología, es que se murió mi editor. Y ahora me dicen: no, ahora es muy fácil, désela a Amazon y Amazon se la da. Yo soy, pues a mis 78 años, soy antiguo. No, a mí me gustan los libros de hojas, que las vean. No, es que Amazon le puede dar muy buen dinero. ¿Cómo cuánto me dan? Me van a dar como el 2 o 3% de ventas. Se me hace ridículo que yo soy el autor. Pero Amazon, si gusta, claro, me van a dar millones de ese 2 o 3%. Total, dije que no. Quiero ir a una imprenta, que salga la imprenta, que yo vea mi libro, y así es. Así se han vendido, bueno, yo no sé, pero se han vendido de todos, claro, de todos, miles de mis libros, y está por salir La llave. ¿Qué es lo que quién me inspira? Pues a mí me inspira el maestro Juan Rulfo. En la poesía, pues a veces los poetas no tienen la mejor fortuna y suerte. Normalmente no la tienen, viven pobres, viven con... Entender a un poeta es meterse al universo, a ver el cosmos, es otro nivel. A mí me preguntan que cómo clasifico a los escritores, les digo que no existe. Hay los historiadores, llamamos los historiadores, que yo les agradezco mucho porque a veces necesito de una fuente de información, de los cronistas, y bueno, de los que escriben novela, pues, que escriben ciencia. ¿Y ese amor por la poesía? Pero la poesía es, ahí sí le digo, es el máximo grado del pensamiento universal. No se metan con un poeta, cuidado, tengan cuidado, porque son las mentes más brillantes, generosas y a veces hasta destructivas, porque viven otros mundos, ven lo que no ven las otras personas, huelen, escuchan. Es lo que a veces decía Jacobo Greenberg. Lean Jacobo Greenberg, el desaparecido en el 94, que puede estar viviendo casi de mi edad, casi de 80 años ahorita, Jacobo Greenberg, ¿no? Lo que pasa en el cerebro.
Las y cómo uno puede conexiones, transportarse y cómo uno puede comunicarse a miles de kilómetros con otra persona, sentirla. Y esas facultades las tienen los poetas. Los poetas no están a escribir, pues obviamente, por páginas. Y eso nos lo dice la historia. Los poetas griegos, todos, ahora los japoneses, los hindúes, porque tenemos la facilidad de leer todo eso, ¿no? Los mexicanos, un Octavio Paz, Carlos Pellicer, el maestro que tuve el honor de conocerlo, tabasqueño. Y luego me preguntan, ¿y usted a veces ha leído muchos libros? Bueno, pues es que depende de qué familia, en qué entorno vivan los niños. Si uno vive donde hay un librerito y hay libros, yo no pide libros, antes no lo pedí el libro, no los agarraba. Y empiezo a leer Emilio Salgari, que es una maravilla. Y después Tartarín de Tarascón, y después empiezas más y más, y empiezas a leer los griegos incluso. Ay, en las primarias, sí. en sexto año, en quinto año, a veces nos ponían a leer los griegos. Sí. Es increíble, impensable que ahora nos puedan leer ideologías políticas. No. Entonces, ahí nace y se incuban los escritores, los poetas, todos ellos, ahí, en la lectura. A través de la lectura uno puede viajar a otros lugares a que no los conozcas. Ahora, como hay la facilidad de viajar, si quieres ir a un lugar, a un país que no conoces, bajas ahora en el internet y empiezas a recorrer sus calles. Cultura, historia, geografía, localización, todo, ¿no? Disfrutas triple, como si anduvieras ahí en sus calles, ¿no? Ahora, viene la inteligencia artificial. Me resisto, pero creo que es imposible. Me resisto, yo todavía soy como un ermitaño. Pero me dicen mis hijas, en tu celular traes inteligencia artificial, la estás utilizando. En tu mismo yo te admiro esa memoria tan privilegiada que tienes de todavía acordarte de nombres, de fechas, de eventos importantes, que pues, es... No sé. Oye, a ver, la parte de soprano, porque ya creo que nos queda muy poco tiempo para... He abusado mucho la discusión. No, pero al contrario, nos podemos quedar horas, pero lamentablemente el programa dura 1 hora, pero tenemos parte 2, podemos en algún momento que nos regales otro tiempo, pero la parte de soprano, ¿dónde viene y por qué, dónde nace? El bel canto. Bueno... Primero te voy a decir que a Bernal se le llamaba el pueblo que canta, porque hay una historia, que hay un aguaje en la peña de Bernal que se llamaba el Cuervito, se llama, y quien bebía de esa agua cristalina y fría, templaba las cuerdas vocales y cantaba. Yo la fui a probar y tengo una voz que, Dios mío, bueno, que ni me oigan cantar. Después, con el turismo, se contaminó. Yo creo que fue eso. Entonces, entonces la música me viene a mí porque nací en una familia, bueno, mi madre cantaba, tocaba una mandolina, mis tías tocaban piano, cantaban, en fin, yo viví en un mundo de niño donde oía cantar. De hecho, un primo hermano, el doctor Amando Cabrera Vega, que se vino a vivir a Querétaro a un lado de la casa de Juventino Castro Sánchez, que yo creo que ya ellos murieron, ahí vivía él, y él cuando me oyó cantar, le dijo a mi padre que me quería llevar a México al conservatorio, y mi papá, como gente de pueblo, dijo, no, me van a hacer citadino a mi niño, no. Pasan los años, y un hermano que trabajaba en Canadá, de bracero, o sea, no. Y me oyó cantar y me regaló mi primer guitarrita. Y me consiguió alguien en el pueblo que me enseñara a cantar el chuntata, chuntata. Sí, así es. Sí. Y empecé a cantar y empecé a salir al pueblo a cantar los domingos después de misa mayor. Ajá. A los señores y me ganaba unos pesos ahí. Y pasa el tiempo y todo esto. Y ya en Querétaro, después de años,
pues me escuchan gente a cantar y digo, ¿por qué no me voy a que me den las clases, no? Me fui con el maestro de las casas a Bellas Artes y empieza a dar solfeo, respiración. Muy temprano, ya eran los primeros que llegábamos a Bellas Artes, aquí en el centro de Querétaro, y me ponían en una esquina a respirar y a cantar para que yo me escuchara. Debo advertir que yo tengo un problema de audición, pero yo no lo sabía. No lo sabía. Por eso a veces hablo muy fuerte. Después, unos amigos me ayudan, me invitan a cantar a Sonora, a Coahuila, en un rancho con muchas gentes de muchas cosas. Y entonces me preocupé. Y entonces me fui al conservatorio y le dije al padre Min Vega, mi querido padre, le pido a Dios que lo cuide de su salud, que está malito el padre. Y ahí, bueno, pues uno cuando llega ahí al conservatorio es el arte musical supremo, ¿no? Muchos no saben que en Querétaro la escuela gregoriana, de las más antiguas, cuando menos es más antigua que la del Vaticano. Creo que hay una más antigua que es la de Morelia. Entonces ahí, en el piano, y claro, ahí había cantantes, sopranos y todo. Yo ni lo sabía, ¿eh? A ver, Edgardo, súbete. Ya, ahí, con el piano, con el maestro Picón. ¿Qué vas a cantar? Pues esto, lo otro. Y entonces ahí empiezan las cosas. Me dicen, te engolaron la voz. Canta con tu voz natural, mejor, natural. Entonces, primero me la suben y luego me la bajan. Y entonces digo, bueno, lo que diga maestro. Y así empecé a cantar. Y este año, mis hijas y mi nieto, como ya tengo nietos grandes, me dicen, abuelo, ¿por qué no grabas unas canciones? Para si no queremos que te vayas, pero algún día te vas a ir y poder escucharte. Mi abuelo cantaba. Así como tenemos tus libros, déjanos tu voz. Y hablo con Ricardo Ortega Pacheco y me dice, yo tengo un hijo, aquí en Querétaro hay magníficos estudios profesionales. Por cierto, empecé a cantar en un estudio donde tú me hiciste una entrevista en Metropolitan, no sé qué, en ese edificio, antes de llegar a Avenida Universidad. Sí. Allá había un estudio. Más. Y ahí empecé a grabar unas canciones. Y después me cambiaron a otro que está en Juriquilla. Y grabé 8 canciones o 10 canciones. Y ya, luego me dijeron, súbelas a YouTube. No, pues, pero están en YouTube como Edgardo Cabrera. Pero ese día vino Navy Martínez, queretana, querida, muy querida y reconocida. Y conoció aquí y me dijo, quiero ir al teatrito que está acá porque yo se lo pedí, para ver la acústica. Y empezó a cantar unas áreas. Yo me quedé impresionado. Dice, tiene muy buena acústica. Yo quiero cantar aquí abajo de mi peña de Bernal. Pues se le hizo. Organicé un evento, se llenó 300 personas para escuchar. Le acompañó una orquesta, Big Band, del maestro Víctor Peña, excelente. Y después, pero antes de eso, salimos y nos subimos a un puentecito que hay de madera ahí. Y dice, ay, qué bonito aquí, Edgardo. Dije, vamos a cantar un aria. Pues iníciala. Y ahí empiezo yo a cantar. Y ella me sigue. Y me fue cuidando. Y bueno, fue un palomazo, como se llama aquí en México. Y pues recibo felicitaciones porque está Navy Martínez allí. Claro, yo lo reconozco, sí. ¿No? Pues es una soprano destacada que vive nada más ni nada menos que en la capital del mundo de la música, Viena. Es como decir, quieren escuchar música de mariachi, pues vengan a México. Quieren escuchar arias, vayan a... Y ahí me vino la música, me viene desde niño de familia. Y bueno, me gusta tocar un poquito piano, guitarrita, acordeón, cosas así. Teclado, pero soy lírico, no leo nota ni nada. Y ese es el Edgardo que hemos estado platicando. Ay, contigo. Edgardo. Te agradezco mucho tu
tu presencia, sabes que no solo te aprecio, te quiero, te Ay, reconozco, muchas te gracias, sigo. yo también. Me gusta leerte. Jalas fuerte. Me parece que es correcto eso, porque leemos a Lila, verdaderamente. Ay, pues para mí es un honor recibir este elogio, porque me gusta mucho también escribir, es una pasión que tengo, y pues espero que próximamente que salga este artículo también en Plaza de Armas, bueno, sea de tu agrado y sea de agrado de los lectores. Y antes de irnos, por favor, unas últimas palabras. ¿Qué nos regalas, Edgardo? ¿Qué nos dejarías si fueran, como dirían tus nietos, un mensaje que nos llegue a todos de parte tuya? Que México logre la reconciliación que tanto necesitamos, pero necesariamente la seguridad. Nuestro México no puede seguir viviendo así, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el presente y el futuro. Que no perdamos la fe en México, que no perdamos también la fe en Dios. México es muy grande para que alguien lo quiera acabar. Unidad es lo que necesitamos, más allá de ideologías que van. Bien. Ya basta de colores, ¿no? Que Basta la de palabra colores. persista, que la palabra tome mayor fuerza, que la palabra sea la que nos conduzca realmente a redefinirnos como el México que hemos sido miles de años atrás y los próximos que quiero que se vengan por delante. Seguir amando. Amar a México es respetar nuestra historia, nuestras costumbres, y cómo vivimos el día a día. Que se acabe esa polarización, no más polarización, más hermandad. Es lo que yo quisiera dejar. Oh, pues nos quedamos con esas palabras en el corazón y que se permeen esto que hoy es un día muy especial. Entonces, bueno, vamos a que se haga mágico estos momentos, estas palabras, y que lleguen a todos los lados, ¿no? Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves en Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, y pues nos despedimos de un gran señor, una eminencia, un licenciado, un todólogo, que nos faltó hablar de aquí de la Peña de Bernal y de esta importante labor que hiciste con UNAM, con otros países, para poder hacer este centro astronómico. Los que gusten venir, estamos en el Hotel Medieval aquí en Bernal, lo pueden encontrar en las redes sociales, y bueno, cualquier informe también por medio del programa, con mucho gusto les podemos dar información de cómo contactar, de que los invitamos a venir a este lugar hermoso que está en las faldas de la Peña de Bernal. Comes exquisito, te tratan delicioso, y próximamente un restaurante que vamos a tener aquí en el Medieval. El 12 de noviembre lo abrimos. El 12 de noviembre, los mejores asados que van a encontrar aquí en Querétaro. Sí. Pues aquí estaremos en primera fila, haciendo la oferta, un reportaje rápido de este evento para que vengan a visitar a Bernal. Cuiden también sus áreas, tienen unas áreas divinas. Entonces, bueno, aquí pueden gozar de bodas, de eventos, quedarse, tranquilidad, venir con el novio, venir con los amigos, como quieran, venirse solos, que yo también me he quedado aquí sola y la verdad es una belleza. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves en Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz. Síganos en las redes por YouTube y Spotify. ¡Hasta luego! ¡Ay! Estás en Metrópolis Querétaro.